Bueno, seguimos con Hans Salazar después de esta breve pausa. Y la pregunta era, ¿en algún momento percibiste que tu vida, tu seguridad podría estar en riesgo por estas labores de reportero que estás haciendo? Sí, ahora ya hace unas semanas sentí ya eso porque por haberle preguntado al presidente sobre su seguridad, que es de seguridad nacional, pues hice referencia a un grupo de ultraderecha, ultraconservadora aquí de nuestro país, y pues no les gustó nadita que los haya citado como también parte de un grupo que ha estado mostrando expresiones, dando expresiones contra la integridad misma del presidente. Y eso pues no les pareció para nada, les molestó muchísimo y pues a partir de ahí recibí amenazas directas. Incluso hay una denuncia. ¿Podrías contarnos más específicamente sobre eso? Sí, claro. Bueno, pues el grupo se llama, así se autodenomina como Frena, que es un frente, así se han denominado, Frente Nacional contra. De este señor Lozano que aparentemente no anda muy bien mentalmente. Sí, ese es, efectivamente. Incluso yo no lo cité a él. Él es uno de sus voceros, es uno de los voceros de este grupo, pero bueno, pues es el que más ha expresado cosas de manera agresiva, de manera violenta. Pues tan solo hay que ver sus videos para darnos cuenta qué tipo pues de persona es y que cada quien lo juzgue. Él se fue directamente contra mí diciendo que yo la iba a pagar por haberme referido a Frena en Palacio Nacional frente al presidente, que eso no tenía yo por qué haberlo hecho, que le iba a pagar, incluso pidió en uno de sus videos que me buscaran, que sacaran mis datos personales, y bueno, pues estas cosas pues son delicadas porque él ha tenido estas expresiones violentas y bueno, pues máxime que varios de sus seguidores también han expresado cuestiones de fanatismo religioso, de fanatismo político, y pues cuando ya se tocan estos temas de fanatismo, pues sabemos muy bien por la historia pues no solo de nuestro país, a nivel mundial, que estas expresiones no llegan a nada bueno y siempre terminan de manera, o generalmente terminan de una forma violenta en varios de los sentidos, así es de que, pues evidentemente ahora tengo que tener mucho más cuidado al respecto. Enrique Peña Nieto, el ex canciller Villagaray, han sido echados al fondo del pozo por su antiguo compinche, el señor Lozoya, a quien ahora le dicen buen amigo porque se acordó de todos, no se ha olvidado de nadie. Impresiones sobre esto. Es un tema de las acusaciones que precisamente ayer anunció el fiscal general de la República, Gers Manero, respecto a Lozoya, efectivamente, que fue director de Pemex, de Petróleos Mexicanos, en el tiempo, efectivamente, de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, que fue el sexenio anterior. Y él ahora sí ya ha puesto el dedo directo, ha señalado directamente tanto al presidente en ese entonces, que era su jefe, que era su amigo, que era su equipo, tanto a él como a Luis Videgaray, que fue en ese entonces también secretario de Hacienda y que era una especie en términos políticos, era una especie de vicepresidente. En México no existe ese cargo, pero definitivamente tenía tanto poder el señor también señalado, y también fue señalado ya Calderón con otro, es que son varios temas de corrupción, no solamente es uno. Uno de ellos que han sido señalados estos dos, por ejemplo, estos dos primeros que yo he tocado, es el caso de Odebrecht, que en Latinoamérica ha simbrado a varios países, a propio Perú, pero pues en nuestro Acá país no tenemos un se. presidente que se ha suicidado por no querer responder. ¿Ah? Exactamente, es Alan García. Pero en nuestro país no se ha tocado absolutamente a nadie. Al único que se había señalado era precisamente el caso del propio Emilio Lozoya, pero definitivamente había evadido, lo habían protegido, y pues ahora con este nuevo gobierno de López Obrador, pues ha sido otra historia. Es una vergüenza que en México no se haya todavía ni castigado, ni tocado, como decimos aquí, ni con el pétalo de una rosa, no se haya tocado absolutamente a nadie hasta hoy, que efectivamente ahora sí tendrán, como dijo hoy mismo el presidente López Obrador en la mañanera, dijo, ahora sí tendrán que ir a declarar, porque ese es el procedimiento.
ya son señalados formalmente ante la justicia de nuestro país. Entonces, ahora sí tendrán que ir a decir qué es lo que responden, porque ya se están hablando de cantidades, se están hablando con pruebas, ha presentado pruebas, así lo ha anunciado el fiscal general de la República el día de ayer, tanto un video, tanto testimonios, como entiendo documentalmente hablando. Así es de que va a ser muy interesante que nuestro país, por primera vez, se siente en el banquillo de los Tu acusados, olfato de porque, periodista te dice, ¿irán a la cárcel o pues, no? no lo sé. Eso es una gran pregunta que muchos mexicanos nos hacemos y que Pero tu muchos olfato de mexicanos, periodista, ¿qué te dice? que es muy probable, que es muy probable que, vaya, están en el filo de la navaja, ahora sí, como nunca antes, pero como nunca hemos visto en nuestro país a un presidente tras las rejas, se nos hace, pues se nos sigue haciendo así como que en un imaginario muy, muy lejano. Sin embargo, Mira, yo yo creo que sentía lo mismo de Alan García acá en el Perú. ¿Ah? Acá decíamos, a Alan nadie lo toca. Ese tipo es muy poderoso, tiene al Poder Judicial en el bolsillo, tiene a las otras, en el otro bolsillo tiene a todas las embajadas, en la cartera de la chaqueta tiene a todos los bancos, pero al final la justicia tarda, pero llega. De extrañas maneras. ¿Ah? sí, e incluso recordando que también el propio expresidente Felipe Calderón, que ahora también el presidente ya lo ha señalado su periodo como el periodo del Un narcoestado. narcoestado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que esas cosas en nuestro país son completamente nuevas. O sea, no había habido este rompimiento con los gobiernos anteriores de esta manera, de esta forma. Y pues propio Felipe Calderón, pues puede ser señalado también en Estados Unidos con el juicio que se le sigue a García Luna, que fue su secretario de Seguridad ¿A cuál dos Pública. expresidentes los ves más cerca a la cárcel? Sí, a Felipe Calderón y a Peña Nieto No, los veo pero de más los dos, cerca ¿a de cuál lo ser ves más impeachment. cerca? ¿A quién? Entre Felipe Calderón y Peña Nieto, ¿a cuál lo ves más cerca de la cárcel? Pues lo único que podría contestarte es que están echando muy buena competencia entre ellos dos. Van muy parejitos. Ya. Pero uno, a uno que tú digas, este es. Híjoles, es que es bien difícil porque de repente, mira, hoy amanecemos con que le da más ventaja a Peña Nieto. Y pasado mañana sale una declaración de García Luna donde ya Calderón ya lo empieza a rebasar. O sea, van verdaderamente, el tema de ahorita son dos ahorita pues ya detenidos. Eh, uno, aunque uno pues en prisión domiciliaria y en otro en una prisión en la cárcel, a uno en México y otro en Estados Unidos. Pero el caso de García Luna y el caso de Lozoya pone a los dos expresidentes, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, Ujú. en un tema dificilísimo. Yo creo que verdaderamente están muy competidos los dos. Te repito, de repente lo veo más cerca a Calderón, pero Peña Nieto no se queda No, atrás claro, y le da. escúchame. Yo he hablado con una persona de quien no puedo mencionar su nombre por las circunstancias de la información que me ha dado, y me dice, Calderón es un bobalicón, ¿ya? Es un borolas en todo el sentido de la palabra. Quien realmente tuvo el poder y sigue teniendo el poder, y no le va a importar que Calderón se vaya a la cárcel, es Margarita Zavala. ¿Qué piensas tú de esa teoría? Eh, pues es difícil porque Margarita Zavala, que es la esposa de Calderón, pues siempre han sido, pues, por decirlo menos, cómplices. Ellos tienen muchas cosas, no solamente lo de García Luna, que tiene que ver con el narco, sino con otras cosas. Yo creo que al final de cuentas, tanto sale afectado como sale uno afectado como sale el otro, porque en este caso los dos deben bastantes cosas, aunque Margarita Zavala aclarando, pues ella oficialmente no tenía ningún cargo, ella era la... Pero claro, lo que pasa es que la relación de pareja, quien podría tener control sobre él sería Margarita Zavala y la verdadera mente malvada detrás de todo esto podría ser ella. No, no creo, no, no creo, no. Hans, yo de toda la fauna política mexicana, de los ultra neoliberales, hay uno que a mí en particular me da miedo. Uno, Diego el jefe. ¿Qué piensas de eso? Sí, él es uno de los personajes, por decirlo así, más siniestros que puede tener nuestra clase política mexicana. A Él mí ese ahorita, tipo me da miedo. O sea, yo sí, creo que ese está metido en más de una marranada.
Sí, 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 hay varios, pero Diego Fernández Ceballos, ya autollamado el jefe, es uno de los más siniestros. De hecho, él fue de los que hizo mancuerna con Carlos Salinas de Gortari, que es otro, porque Sí, 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 sí. él sigue y él ha sido también, ha sido uno de los peores políticos que ha padecido este país junto con Diego Fernández Ceballos. Ellos se entendieron perfectamente bien y se siguen cubriendo y se siguen viendo y bueno, son casi hermanados, así es de que no estás equivocado. Ahora, el jefe de la banda de los expresidentes neoliberales es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí, totalmente. Carlos Salinas de Gortari tiene un poder inaudito, tiene un alcance impresionante. Eso a veces se decía que era como un mito, pero no. En realidad, Carlos Salinas de Gortari tiene los tentáculos y tiene una inteligencia increíble. Lástima que lo hace precisamente pues para haber destruido nuestro país, para haber padecido esto. Me Incluso, hace pensar en Montesinos, en sí, Vladimiro Montesinos. del estilo de Vladimiro Montesinos, efectivamente, pero yo creo que sin exagerar, yo creo que Carlos Salinas de Gortari tiene, híjoles, llegó a niveles inauditos, incluso Lozoya lo está, bueno, las filtraciones que se han dado, porque no ha sido oficialmente, las filtraciones que se han dado es que también apuntan hacia Carlos Salinas de Gortari y sería la primera vez si Lozoya lo señala formalmente ante la justicia, sería la primera vez que entraría en un tema judicial, porque incluso se dice que anda buscando también ya la nacionalidad española. Eso es cierto, a mí me parece un meme o un mito urbano, pero ya varias personas me hablan del hecho de que estaría buscando tener la nacionalidad de Vargas Llosa, hispánica. Pues no lo dudaría, la verdad es que Salinas de Gortari, incluso cuando un poco antes, días antes de que iniciara el gobierno de el presidente López Obrador, prácticamente fue a pedir residencia, así lo leímos nosotros, fue a pedir residencia a Londres, Inglaterra. Él incluso cuando estuvo fuera, porque también Cedillo tuvo problemas con él, con su sucesor mismo, se fue a refugiar a Irlanda. En fin, él ha tenido una movilidad internacional en ciertos países y me parece que evidentemente pues sigue siendo un trascendido porque pues no hay nada formalmente que nos esté dando el dato, pero pues yo no lo dudaría ni tantito. Salinas de Gortari tiene una habilidad para jugar al ajedrez político impecable, impresionante, pero Pero definitivamente cuando cuando les llevan a toca su... la hora a estos marranos, se les acaba. Claro, exactamente. Y que la verdad es que en México todavía somos un poco incrédulos de decir, Salinas de Gortari, o sea, como tú bien dices, uno piensa que ellos jamás van a ser tocados, pero definitivamente siempre llega su hora cuando son, y más cuando son de este tipo, de este calibre, las fechorías y el grado de mafia criminal, de mafia política en la que nos envolvieron en este país. ¿Tú crees que el proceso electoral estadounidense está marcando agenda en México del aquí y del ahora? Yo creo que al revés, lo que está pasando en México está marcando agenda en Estados Unidos en el proceso electoral. La verdad es que eso es algo que todavía me sigue sorprendiendo bastante. La visita misma del presidente López Obrador a Washington hace unas semanas con el presidente Donald Trump, pues generó una de cosas increíble. Y además, pues la postura del presidente López Obrador, pues a muchos mexicanos nos estuvo muy contentos, nos estuvo muy feliz de su postura digna, cosa que cuando Una habíamos visto frase esto. repetida 3 veces. Viva México, viva México, viva México. ¿Qué sentiste cuando escuchaste esa, esa expresión repetida 3 veces? La verdad es que me dio mucha felicidad, fui muy incrédulo, dije, el presidente López Obrador acaba de decir esos tres vivas Méxicos, como a veces lo ha hecho en Palacio Nacional, pero ahora en la Casa Blanca. Vaya, vaya ejemplo. ¿Qué Incluso sentiste? varios, ¿Qué sentiste? emoción, orgullo, me Hay gente sentí que se le han chispado un refrendado. par de lágrimas, ¿ah? Me sentí refrendado, me sentí identificado. Dije, como decimos los mexicanos, definitivamente el presidente López Obrador es un chingón.
Eso fue lo que sentí. Sí, sí, es una expresión que no se entiende mucho en otros países de Latinoamérica. Se refiere a alguien muy bueno, ¿no? Alguien, Sí, sí, sí. creo que el término sería excelente, algo relacionado a la excelencia, pero muy bueno, realmente eres muy bueno, ¿no? Es la expresión. Es algo así Ok, extremadamente bueno. extremadamente bueno. Donald Trump, te doy mi impresión, no sé, a ver, sobre la política estadounidense. Donald Trump es el matón de barrio. Él tiene la conducta del matón de barrio. Es el símil de la derecha bruta, achorada y cavernaria. Pero Biden me da miedo. O sea, si me pones a los dos, te pongo, o sea, Trump para mí tiene esas características, pero sobre todo Biden a mí me parece tenebroso. ¿Qué piensas tú? Sí, totalmente. Yo creo que el día de ayer estuve en un programa que tenemos que se llama Incorruptibles, donde yo participo, y hubo esta discusión, hubo este diálogo respecto a Biden y respecto a Trump. Trump es efectivamente es como un tema le vale, ahora voy a expresarme otra cosa muy mexicana, como que le Me vale vale madre. madre. Le vale madre si él dice lo que tiene que decir Eso y quiere hace decir no le show. importa nada. Y así es, no le importa nada y hace lo que tiene que decir. E incluso le gusta exponerse, le gusta decir, le De manera gusta. irreflexiva, digamos, ¿no? Ajá. Y Biden, pues ese más el tema del político tradicional, ¿no? El político de el que cuida las formas, el políticamente correcto, el impecable, el que no dice nada fuera del libreto, cuida todas esas formas, pero yo creo que a veces las apariencias engañan Ese y tipo creo me da que miedo. sí, me Ese parece tipo que me da miedo. Biden a mí me da miedo. Es un me, ser malo, creo yo. Sí, me parece que totalmente de acuerdo. ¿Y qué dilema en Estados Unidos, ¿no? En estas elecciones norteamericanas, qué dilema de tener enfrente estos dos personajes? Y la verdad es que a México, por lo menos no nos ha ido tan mal con Donald Trump, a Sí, pesar de todos los augurios que se habían mostrado, expresado. El presidente López Obrador ha tenido una magistral relación, ayudado, ojo, ayudado mucho por el canciller es un tipo de lujo. Marcelo Marcelo Ebrard, Ebrard es un tipo de lujo. Si te dieran a Marcelo Ebrard, elegir entre cuatro vacunas, Hans, la estadounidense, la rusa, la china y una europea, ¿por cuál te vas? Hans, ¿estás ahí? ¿Me se escuchas? entrecortó, no, Ya. Te vuelvo a formular se la pregunta. entrecortó mucho. Si es que te Sí, fueran, si es que te dieran a elegir entre cuatro vacunas para el coronavirus, la rusa, la estadounidense, una europea y una china, ¿por cuál te vas? eh, pues no sé, vámonos por Te la pongo dos rusa. alternativas para generar un alivio en la pregunta. ¿Te importa un pepino dónde venga la vacuna con tal que sea vacuna o no te vacunas de plan? Eh, pues primero que la prueben con los demócratas, a ver cómo les va. ¿Cómo ves al presidente Putin hacia Latinoamérica? Bueno, Putin es un tipo muy habilidoso, es difícil hablar de él. Me parece que es una personalidad, tiene una personalidad muy compleja, no complicada, compleja. Y tiene un juego de ajedrez increíble. Obviamente, pues defiende los intereses de allá. Hacia Latinoamérica no veo que tenga mucho, es decir, sí ha tenido posturas de geopolítica, de geoestrategia, pero creo que lo veo más metido allá, pues cerca del tema europeo o del tema de Pero Medio Oriente. ha puesto las botas bien plantadas en Venezuela, en el Caribe. Sí, claro, particularmente en Venezuela, efectivamente, porque finalmente es un juego geopolítico, es un tema de estrategia. Pero bueno, Putin yo creo que sabe en qué temas se mete y en qué temas no. Entonces, eso es lo único que yo podría comentar respecto a él. Venezuela. ¿Qué ves de Venezuela? De hecho, hay una suerte de rum rum de esos mitos urbanos que circulan
sobre todo en el mundo de los diplomáticos, que Andrés Manuel López Obrador sería finalmente una suerte de tejedor de buenas voluntades a través de Brad entre Trump y Maduro. Porque Maduro, perdón, porque, bueno, Maduro necesita que le saquen la bota del cuello y Trump necesita presentar algún tipo de victoria, aunque sea pírrica, pero la que fuera. Y se pareciera que en la reunión que se tuvo en la Casa Blanca hablaron de Venezuela. ¿Qué impresión tienes sobre eso? Pues la política del presidente López Obrador, apoyado efectivamente con el canciller Marcelo Ebrard, un tipo, híjoles, extraordinariamente inteligente, ejecutivo, certero. No dudaría ni tantito este tipo de posibilidad, porque se ha demostrado y ha demostrado que ha tratado de ser un mediador. México vuelve a tener ese liderazgo para tener la calidad moral de hablar con tiros y troyanos. Entonces, en esa posibilidad de, por ejemplo, intermediar con el tema de la deuda argentina, con los neoliberales, en el tema de Evo Morales para poderlo salvar, o sea, porque la prioridad en ese momento... Lo mataban, hermano. Si es que el canciller no hacía las gestiones, lo mataban, Evo. Sí, efectivamente, incluso en la mañanera cuando Evo Morales ya venía más bien hacia México, pues de verdad dije, Marcelo está cañón, o sea, tiene un nivel impresionante de operación. Nos fue explicando cómo fue toda esta operatividad y bien lo dices, si no hubiera sido por esa operación, definitivamente lo apresan, lo matan, qué sé yo, lo desaparecen, Y acá la pero deslealtad del es, canciller peruano, tengo que decirlo, el canciller Popolicio, que no permitió que el avión repostara en el grupo número 8 acá en el Jorge Chávez para que pasara y fuera a la Ciudad de México. Esa es una factura que en algún momento habrá que pasarla. ¿Te preocupa Bolivia? sí, Ahora, claro. Claro, 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 por supuesto. Yo creo que nos debería de doler cualquier cosa que esté sucediendo a nivel mundial, pero particularmente he dicho siempre que a nuestros países hermanos, además, pues uno tiene que aprender de las experiencias de todos y tenemos que ir tejiendo esa unión y ese trabajo conjunto. Ahora mismo, pues yo te comentaba que tengo la relación de una amistad ahora con una compañera boliviana que ya tiene refugio en México, que he estado al pendiente de ella, pues porque me han pedido apoyo y por supuesto ella ha llegado a México porque el tema en Bolivia está muy delicado. Entonces yo me entero mucho por lo que ella me platica, ella me plantea y yo creo que tenemos que aprender mucho nosotros en México a escuchar y a tratar de no cometer ciertos errores o ciertas situaciones de ingenuidad frente a la derecha que hemos visto los estragos graves en Latinoamérica. Eso es lo que yo creo. un personaje americano de toda la América que tú pudieras elegir para entrevistar. Uno, Para, cualquiera, que esté vivo. ok, un personaje que esté vivo, Evo, yo creo que Evo Morales, sí. Y a mí me encantaría, de hecho estoy tratando de encontrar que me dé la entrevista. Si no hubieras sido periodista, ¿a qué te hubieras dedicado, Hans? Pues a mí me gusta mucho la política, me encanta la política, así es de que pues el activismo social, el activismo político es lo mío, entonces pues yo creo que me seguiría dedicando a eso, a ayudar a la gente, a ¿Te tratar ves de como estar. candidato Algún día lo prontamente? intenté, intenté ser candidato algún tiempo, hace ya años, no tiene poco, tiene años, y definitivamente en ese entonces dije, no, no es lo mío, renuncio a candidaturas y eso, no sé, la verdad es que no descarto, pero como que no me interesa mucho porque a veces uno se echa a perder. Pero lo que pasa es que la cuarta transformación necesita puntales en el próximo Parlamento y se necesita gente que le dé garantía al proceso. Y déjame decirte que Morena no está dando la talla. Sí, de hecho, yo entrevisté hace 2, 3 semanas a la presidenta nacional del Consejo, a la presidenta del Consejo Nacional de Morena, y le decía eso precisamente, en el tema de sus cuadros, en el tema de la gente que estén impulsando, porque definitivamente la fuerza del presidente López Obrador es la que vemos que va a volver a tener un tsunami electoral
de triunfo, pero ¿a quiénes va a jalar? ¿A quiénes va a llevar a estos escaños, a estas curules? ¿Qué tipo de perfiles? Mira, hay una persona que ha generado mucha simpatía acá, te lo suelto. Y dime qué te parecería. Lord Molécula sería un genial parlamentario, un senador de dimensiones incalculables. ¿Qué crees tú al respecto? ¿De quién? Lord Molécula. Ah, de mi querido amigo Lord Molécula, Carlos Pozo. Sí, es un muy buen amigo. Yo creo que la verdad es que yo lo conocí ahora en las mañaneras, por supuesto, no tenía el gusto de conocer a Carlos, pero es un tipo estudiado, es un buen amigo. Y yo creo que haría muy buen papel si pudiera llegar a un escaño. La verdad es que ya lo vería haciendo cosas grandes, interesantes, congruentes y haciendo enojar a la derecha de una manera impresionante. Él hace enojar a la derecha aquí, increíble. Bueno, hasta Sí. cuando no habla. Pero ¿sabes lo que me encanta de él? Es que nunca pierde la sonrisa. O sea, sean las tormentas políticas que haya generado, él siempre va a tener una sonrisa. Sí, es lo que le he dicho, oye, ¿qué capacidad tienes para poderlo enfrentar así? ¿Qué tal De verdad, hígado y para procesar las cosas? ¿Eh? se lo he dicho, le digo, oye, yo tengo que aprender mucho de ti, Carlos, porque la verdad es que es increíble tu, 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 tu reacción tan fresca, tan tranquila, tu ecuanimidad. Yo se lo he dicho y él me dice, hermano, pues la vida y es un tipo Sí. súper filosófico. Yo creo que su vida pasado ha sido Buda. ¿Qué trabajo nunca harías, Hans? Mande, ¿Qué trabajo nunca harías? el de mercenario, Ya, ok. jamás. Antes me retiro que ser mercenario. Hans, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el J Prensa Alternativo. El público de Latinoamérica te agradece por haber estado seguramente en este programa. Por favor, despídete de ellos. Sí, a ver, Hans, te decía que el público de Latinoamérica te agradece seguramente esta entrevista y nada, están ahí para que puedas despedirte. Sí, pues yo agradezco mucho, Juan José, mucho esta entrevista. Me hiciste volar a Latinoamérica, de verdad. Me hiciste pensar en tantas cosas que nos hermanan, que para mí es un sentimiento muy profundo. Yo agradezco y yo lo único que quiero decir finalmente hacia ustedes es que somos hermanos, es que estamos en esto juntos y que lo que podamos lograr en México lo queremos compartir, lo queremos unir a todas las experiencias, pero para bien, para que nosotros salgamos adelante y que cuentan con México, con muchos mexicanos que queremos, que amamos a esta patria grande y que yo soy feliz siendo latinoamericano. Esa Feliz, es feliz, feliz. feliz. Es un abrazo inmenso para ti y por favor que no sea la única conversación que tengamos acá y que podamos seguir contribuyendo a la formación de una conciencia latinoamericana de la patria grande. Un abrazo inmenso para ti y para todos los mexicanos que también seguramente están viendo este programa. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias.